Génesis capítulo 37, verso 27 inicia, los pongo en el contexto, luego Génesis 45, 25 y luego Génesis 46, 28. Y con tiempo lo ven todo, ¿verdad? Pero ahorita les paso para llegar a una frase que tiene mucho sentido, una realidad cotidiana. Dice Génesis 37, 27, venid y vendámosle a los ismaelitas. Vamos a venderlos los ismaelitas. Esto es en el contexto. Tenemos al gran fundador de la nación, el padre de la fe, Abraham. Abraham tiene un hijo, Isaac, tiene dos, pero bueno, lo que conocemos bíblicamente como el hijo de la promesa, de acuerdo a la Biblia, es Isaac. Y luego Isaac tiene un hijo que es Jacob, está Esaú, y bueno, ahí viene toda una descendencia. Y luego de Jacob vienen las 12 tribus, lo que conocemos como las 12 tribus, es Abraham, Isaac, Jacob, y de Jacob vienen las 12 tribus de Israel. Les llamamos las 12 tribus de Israel porque a Jacob se le cambia el nombre Israel. Jacob ese es su nombre. El significado de Jacob ya se los he dicho, es usurpador. Y pues sí, a riesgo de sonar irrespetuoso, pero Jacob fue usurpador. Jacob fue un hombre que sí usurpó, y era un hombre que tuvo su proceso y tuvo un cambio de vida, y en algún momento en ese cambio se le llama Israel. Israel es el que lucha o el que se enfrenta. Cuando en la palabra de Dios vemos la palabra Israel, hay que ver muy bien el contexto, porque al menos tiene 4 usos. No es que 3 usos, yo percibo hasta un 4.º uso. Israel, el nombre de este personaje, Jacob, entonces a veces es el nombre propio de Jacob. En ocasiones se le llama Jacob, y en ocasiones se le llama Israel, en ocasiones se refiere al nombre de la nación, de la gran nación de Israel, y en algún momento cuando la nación se divide se le sigue llamando Israel a un sector de la nación. Israel reino del norte y los judíos reino del sur. Entonces hay al menos 3 y a veces hasta 4 usos para ese nombre. Bueno, este personaje, Jacob, tiene esos 12 hijos, los que más resaltan. Y de estos, incluso de esas 12 tribus, no son 12 tribus, de esas 12 tribus no son los 12 hijos, son 10 hijos y 2 nietos. Pero bueno, eso es irnos más allá. Había una situación familiar complicada, había una situación familiar donde no se llevaban bien como hermanos. Esto es algo que vemos repetidamente en algunas familias, tristemente lo vemos repetidamente en algunas familias. Entonces no se llevaban bien. Jacob tenía a un favorito, lo cual tiene su punto de crítica y también tiene su punto de aprendizaje, y ese personaje favorito de él era José. Era el hijo de una de sus esposas, porque tenía varias esposas, y de la que fue su esposa favorita le nació ese hijo y se convierte en su hijo predilecto, y tenía atenciones de más con este joven, lo cual genera incomodidad entre los hermanos, y en el momento de enojo deciden o planean matarlo, y después deciden que no lo van a matar, deciden que lo van a vender. Ahí inicia esta historia, pero los pongo en contexto. 12 hijos enemistados que se llevan mal y que planean o organizan deshacerse de este hermano. Dice, venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y lo trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece, y yo, ¿a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre, y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. José está muerto. Para Jacob,
José, su hijo, está muerto. Tú y yo conocemos la historia. Tú y yo tenemos acceso a la Biblia. Tú y yo sabemos que José no está muerto. Tú y yo sabemos que José fue maltratado por sus hermanos, vendido por sus hermanos. Es más, probablemente si ya hayas leído la Biblia y conoces la historia, tú sabes que a José no le va mal. Realmente sí le fue mal. Sí, pero pues conocemos la historia y sabemos que se va a poner bien. Nosotros sabemos que se va a poner bien. José no sabe que se va a poner bien. Pero no quiero hablar de José. Quiero hablar de Jacob. Quiero que resaltemos algo en la vida de Jacob. Esas diferencias familiares, esas preferencias en la familia que tienen su razón de ser. La idea, y así un paréntesis muy rapidito, luego hablamos de eso, la idea de que los padres debemos amar por igual a los hijos o tratar por igual a los hijos, que dentro de la familia no debe haber preferencias. Bueno, pues es una idea que está ahí, sin embargo, esto estaba ocurriendo allí, y te repito, no quiero hablar de José ni de esa relación familiar, no en este momento, pero quiero que observemos a Jacob, un hombre que vive la pérdida de su hijo, un hombre que vive la pérdida de un sueño, la pérdida de una esperanza, un hombre que sufre. De acuerdo a una línea de tiempo, esto ocurrió en el 1897 a.C., poco más, poco menos, pero 1897, y tienen que pasar 22 años. 22 años hay entre Génesis capítulo 37 y Génesis capítulo 45. Génesis capítulo 45, la historia de José cambia, José empieza a ocupar un lugar encumbrado, José termina en un lugar de privilegio, la situación donde está la familia de Jacob cambia, al contrario, ellos pierden, ellos pasan por escasez, y en ese periodo de escasez son movidos a Egipto buscando alimento y se reencuentran, y viene esta situación. Resulta que José está vivo, y es a lo que quiero llegar. 45-25 Génesis, y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre, y le dieron la nueva diciendo: José vive aún, y él es señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no lo creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José, como él les había hablado, y viendo Jacob los carros y que José enviaba para llevarlos, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, Jacob: basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes de que yo muera. José vive aún, José está bien. Y al principio Jacob no lo cree. Son aproximadamente 22 años. Hay 22 años entre la situación de Génesis capítulo 37 y Génesis capítulo 45. Son 22 años en sufrimiento, 22 años en tristeza, 22 años en agonía, 22 años sin esperanza. Son 22 años. Vaya, no tiene nombre. Los hijos no debemos enterrar a los padres, no tienen nombre. Algo que me observó una maestra hace mucho tiempo: cuando alguien pierde un esposo, una esposa, le llamamos viudo. Cuando alguien pierde a los padres, le llamamos huérfano. Pero cuando alguien pierde un hijo, no tiene nombre. No le hemos puesto nombre. Es bien curioso, pero al menos en el español no tiene nombre. No nos hemos atrevido a ponerle nombre. Es algo que va contra toda naturaleza. Es algo que no queremos ponerle nombre, porque bien pudiéramos hacerlo, sin embargo no lo hemos hecho. ¿Cómo le llamas a un padre que pierde un hijo? No sé. Y esa es la situación de Jacob. Es alguien que perdió. Oye, pero no perdió, pero es que él creyó que perdió. Y ese es uno de los puntos que quiero señalar. Muchas veces, situaciones a nuestro alrededor, personas a nuestro alrededor malintencionadas, porque hubo una mala intención dentro de la familia, una mala intención. Vaya, le mataron el sueño, le mataron la esperanza. Oye, pero todavía vivía. Sí, pero no lo sabía. ¿Qué de lo que está a nuestro alrededor todavía vive? ¿Y a qué me quiero referir? Las promesas de Dios siguen vigentes, la palabra de Dios sigue vigente. Todo lo que Dios dijo que iba a hacer habrá de suceder. Todo lo que Él dijo que iba a pasar habrá de pasar. Si Él habló de prosperidad, va a haber prosperidad. Si Él habló de bien, habló bien. Otro hubiera sido la historia de Jacob si dijera: bueno, pues está vivo, y esos 22 años no hubiera sufrido. Hay una similitud ahí. Su abuelo, Abraham, en algún momento, por circunstancias que yo no entiendo, Jehová le pide: sacrifica a tu hijo. Y él obedece, contra toda naturaleza. Y no tiene mucho sentido que obedezca, y lo lleva y lo pone en el altar, y lo amarra al altar, y en el momento de sacrificarlo lo detienen. Igual tú y yo sabemos que lo va a detener, ellos no lo sabían.
Pero en el Nuevo Testamento cuentan el por qué, porque la fe de Abraham era tan fuerte que decía, Dios me dio una promesa en él, Dios me dio una promesa a través de él, y si esto llegara a ocurrir, Dios lo va a levantar de entre los muertos. Entonces en ningún momento pareciera que Abraham lo ve como alguien que va a morir. Él obedece. Pareciera que está forzada la situación, pero no. Pues es que si Dios me dijo que esto habría de ocurrir, va a ocurrir. Había promesa para la vida de José. Y Jacob conoció la promesa para la vida de José. Entonces era contradictorio. Si Jacob en algún momento escuchó que José habría de crecer, habría de estar en un lugar encumbrado, habría de llevar a cabo tareas, y le dicen, oye, murió, espérame, pues si Dios me habló y me dio promesa y me dijo que las cosas iban a estar de esta manera, pero tengo personas a mi alrededor diciéndome que las cosas están mal y que José murió. Vaya, le llevaron evidencia. Aquí está la túnica, y aquí está la túnica manchada de sangre, pero todo era una mentira. Fabricaron una mentira a su alrededor como fabrican mentiras a nuestro alrededor, porque los medios de comunicación fabrican mentiras, porque revistas especializadas y publicaciones especializadas fabrican mentiras, porque televisoras fabrican mentiras, intencionalmente fabrican mentiras, porque los políticos, porque los gobiernos fabrican mentiras, porque eso es lo que conocemos como la versión oficial. Bueno, y la versión extraoficial. Bueno, la versión oficial miente y la versión extraoficial miente, y los que están a mi alrededor mienten por malas intenciones. Bueno, los hijos de José tienen malas intenciones, pero a veces, y esto es más difícil, buenas personas con buenas intenciones también mienten. Dice la palabra de Dios, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y Jacob sufre innecesariamente 22 años, durante 22 años. Él expresa, cuando le dan la noticia, que le dicen, mira lo que encontramos, la túnica de tu hijo, reconócela. Porque si tú te vas al texto, nunca le dijeron, oye, fíjate que José murió. Si tú te vas al texto, los perversos de sus hijos solamente le dicen, oye, encontramos esto. Y todos los huecos los rellenó con su imaginación. Enviaron la túnica y le trajeron, esto hemos sellado, reconoce si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica, una mala bestia. Nunca le dijeron, oye, una mala bestia. Hoy las probabilidades de que se haya encontrado, pues claro, hay probabilidades, pero él llenó el hueco. No dijo, oye, a lo mejor sobrevivió, vayan a buscarlo. Mientras yo no tenga evidencia de su cuerpo, vamos a, alguna bestia lo despedazó. Punto. Fin de la historia. Dice, descenderé enlutado al Seol, al sepultura. Y lo lloró y no quiso ser consolado. 22 años sin querer ser consolado. Y cuando van y le dicen, José vive, no lo cree. Y ese es un punto donde pudiéramos estar, digo, guardando la debida proporción, por supuesto. Pero es un punto donde estamos. Porque si Dios dijo que habríamos de estar bien, vamos a estar bien. Si Dios dijo que no tendríamos falta de ningún bien, no vamos a tener falta de ningún bien. Independientemente de los indicadores en nuestro alrededor, porque vaya, tenías indicadores. ¿De qué tienes indicadores? Y yo sé, vivimos una noticia trágica en la ciudad, detrás de otra, y la situación está empeorando. No lo niego, claro que no lo niego, lo vivo. Y les acabo de decir, pues vamos a bendecir, vamos a través de nuestra realidad cambiar, pero por lo pronto, desde nuestra trinchera, y no es egoísmo, desde nuestra realidad lo que podemos decir es, José vive aún. Vaya, la palabra de Dios, la promesa de Dios, el cuidado de Dios sigue allí. Por más túnicas ensangrentadas que me puedan enseñar, por más túnicas ensangrentadas, por más indicadores monetarios, por más estados de cuenta, vaya, yo no sé, lo que sea que te muestren a tu alrededor, las señales, el vivir, y cuándo me va a tocar, y cuándo la sensación de, hoy la libré, pero mañana quién sabe, hoy la libré, pero mañana quién sabe, espérame, la vamos a librar todos los días, porque nada contrario a la palabra de Dios habrá de ocurrir, porque nada contrario a la voluntad de Dios habrá de ocurrir en sus hijos, porque nada contrario a la voluntad de Dios habría de ocurrir en la vida de José. José tenía su tema. José en su infancia fue arrogante, y José en su infancia o su adolescencia fue imprudente y cometió errores, y bueno, este proceso lo formó el carácter. Digo, fue difícil para él. Pero si tú te vas a toda la narrativa y dices, más Jehová estaba con José, más Jehová estaba con José, esa es otra historia. Todo el tiempo estuvo ahí, ¿sí? Todo el tiempo estuvo vivo, ¿sí? O sea, entonces lloré durante 22 años, exactamente. Desperdicié durante, sí, exactamente, 22 años sin estar en alegría,
22 años sin esperanza, 22 años sin ánimo, 22 años sin confianza, 22 años enemistado con Dios de pronto, 22 años reclamándole a Dios, porque Él, porque así, porque de esa manera, porque tuvo que morir tan trágico. No murió trágicamente, no murió, en tu cabeza murió trágicamente, porque en tu cabeza eso es lo que te parece, pero no fue así. Y eso nos deja una idea. Si estamos en este camino, porque estamos en este camino y hemos transitado este camino y hemos seguido allí, la palabra de Dios, la promesa de Dios, el cuidado de Dios sigue allí. No importa los indicadores temporales que te puedan mostrar, no importa las evidencias. Pues no estás viendo, al Señor Jesús le dijeron lo mismo cuando estaba en la barca. No tienes cuidado, no estás viendo que perecemos. No estás viendo cómo se hunde la barca, no estás viendo cómo se llena de agua, no estás viendo cómo la tormenta. Y él estaba dormido en la tormenta. No puedo cenar cuando como huevo con chorizo. No puedo cenar cuando el día siguiente. No puedo dormir cuando el Señor Jesús puede dormir en la tormenta. ¿Por qué? Porque era el Señor Jesús. ¿Y nosotros qué somos? De verdad, sin arrogancia, pero tan hijo de Dios es Él como tan hijo de Dios podemos ser nosotros. Perdón, pero pues Él era hijo de Dios y nosotros qué somos. Porque Él llegó y dijo, soy hijo de Dios. Y lo mataron por ser hijo de Dios. ¿Y nosotros qué somos? Bueno, hijos. Con una subcategoría. La Biblia habla de categorías. La Biblia dice, bueno, hay hijos e hijos. Porque en la sociedad, perdónme por la palabra que voy a utilizar, pero cuando un hijo no tiene esa categoría le decimos bastardo. O hijastro. La Biblia nunca nos ha llamado hijastros. Y la Biblia nunca nos ha llamado bastardos. El Señor nunca nos llamó hijastros ni bastardos, nos llamó hijos. Y si hijos, herederos. Para ánimo, para esperanza, para seguridad del día a día. Hijo de Dios. A todo el que le recibiera, al que cree en su nombre, le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. Y si hijos, conforme a su promesa y nada más. Conforme a su palabra y nada más. Y Jacob era hijo de Dios. Y a Jacob se le cambió el nombre, le dijeron, tú no vas a ser llamado más Jacob, vas a ser llamado Israel. Tú ya no eres el usurpador, tú eres el que lucha y el que se enfrenta, porque eso significa Israel. Pero no luchó y no se enfrentó. No luchó y no se enfrentó a las mentiras, no reconoció los problemas familiares, no atendió los problemas familiares, descuidó a sus hijos, le dio preferencia a uno y provocó una rivalidad sin malas intenciones, pero provocó una rivalidad innecesaria, una rivalidad que lo llevó a todo esto. Y bueno, pues ahí está, algo que atender. Pero aún así, José vive aún. Y José vivió esos 22 años y estaba creciendo y creciendo y creciendo, y él estaba sufriendo innecesariamente porque había matasueños a su alrededor, que ese es otro punto. Claro que hay matasueños a nuestro alrededor. Vivimos rodeados de matasueños, vivimos rodeados de gente pesimista, de gente amargada, de gente que te hable de su propia realidad. Todos tenemos por ahí una tía perdida que, ay, mijita, es que tú no sabes, y va a hablar mal del matrimonio, y va a hablar mal de todos. Ay, ojalá no crezcas, y ojalá no llegues a esta edad, porque a mí me hablaron bien mal de los 50, y la verdad es que estoy bien padre, estoy bien contento, nunca había estado más contento que ahorita. La verdad, hubo quien me habló bien mal de los 50 y ojalá nunca, pues espérame, pues ya llegué, y hubo gente que me habló muy bien, hubo gente que me enseñó a comer avena. Hubo gente que me habló bien y ahí estamos. Entonces, José vive aún. Le dijeron a Jacob. Y regresó su alegría, dice en el 48, cuando finalmente lo encontró, en el 46-28, sí. Cuando finalmente lo encontró, dice, envió Jacob a Judá delante de sí a José para que le viniese a ver a Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén, y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén, y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José, muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. 16 años más vivió. 16 años más. Ay, 22 más 16, debieron de haber sido 38. Pablo tuvo 16 con alegría, porque en algún momento creyó a los matasueños.
le creyó a los mentirosos, le creyó a los que tomaron decisiones humanas, le creyó a los que actuaron mal. Entonces, vamos a creerle a Dios. Dice la Biblia, así a Dios verás y tu hombre mentiroso. Vamos a mantenernos en creer. Pues mira, pues gracias por las noticias, es bueno estar informado. Yo no soy de la idea de que apagues la tele o no te estés sentado. Vamos a enterarnos de todo, analizarlo todo y retener lo bueno. Totalmente. Enterados de la realidad, por supuesto, de lo que poquito que podamos descubrir, pero sin perder la esperanza de que toda promesa de Dios para nuestra vida sigue allí y seguirá ahí. Nunca una promesa de Dios. Dios no se echa para atrás. Dios no se echa para atrás. Y si Dios ha dado promesa para nuestra vida, habrá de cumplirse puntualmente en nuestra vida. Mantener la fidelidad y mantener el ánimo. ¿Cuál fue el error de Jacob? Pues no querer recibir consuelo, creerle a los mentirosos, no descubrir la mentira. Son errores que nos pueden llevar a vivir amargamente nuestra vida. Una cosa sé, y en esa creo, que mi Dios es bueno y no aflige voluntariamente a los hijos de los hombres, y todo lo que Él dijo que iba a ocurrir, habrá de ocurrir en mi vida, en la casa, en mis hijos, en mis nietos, en mis bisnietos, y aún a los tataranietos que yo no alcance a ver, el bien de Dios toda nuestra vida. Mantenernos en fidelidad. Entonces, bueno, ahí se las dejo, porque por pronto pudiéramos perder en el camino la esperanza y el ánimo, y vivir y sufrir innecesariamente cuando los sueños están vivos. Los sueños están vivos, las promesas están vivas, su palabra sigue viva. A lo mejor no la estamos viendo, pero a veces, como era José, era una promesa acrecentándose, una promesa puliéndose, una promesa aprendiendo, una promesa que tenía que llegar en su tiempo y forma. Las promesas de Dios llegarán en tiempo y forma. Sí, gracias por permitirme compartir esta